confianza. Pues bien, hoy entonces comenzamos el segundo capítulo del primer libro de Samuel. Y fíjense ustedes, no sé cómo le pondrán de pronto el subtítulo de este capítulo, pero al menos los 10 primeros versículos son referentes a, por así decirlo, a esta segunda oración, ya, de Ana. Sí, básicamente es una oración porque vamos a ver qué dice, y Ana oró y dijo, ¿sí? Entonces vamos a ver que este es otro concepto de oración. Fíjense ustedes. Ya, y los 10 primeros versículos tienen esta oración. Y el resto del capítulo tiene que ver con una descripción de la familia de Elí, del sacerdote Elí, ¿ya? De sus hijos, de las cosas que hacían, y de cómo un varón de Dios, como dice ahí, un varón de Dios se acerca y le da una profecía, por así decirlo, una noticia de cómo van a perecer sus hijos por su mala actuación, básicamente. Sí, entonces, bueno, primero quería pedirles que podamos revisarle así, digamos, que prestemos mucha atención en cómo estudiar esto, digamos, este pasaje, ¿sí? Entonces, voy a intentar, ya, voy a intentar escribir el texto, ya, el texto de este cántico, porque, o más bien dicho, que lo tengamos pendiente, no sé cómo será mejor. Pero lo que quiero hacer es básicamente un ejemplo, porque este capítulo, esta parte poética de aquí, se presta mucho para aprender algunas cosas. Hicimos el ejercicio ya con mi esposa y creo que es bueno replicarlo con cada uno de ustedes, porque así nos enseñamos muchas cosas, ¿ya? Si nosotros quisiéramos como introducir a qué se refiere este cántico, pues básicamente es un cántico que resume la proeza del Señor que hizo con Ana al haberle dado un hijo, y de cómo ella expresa toda esa gratitud, cómo ella lo percibe, digamos, y cómo Dios, por así decirlo, le inspira también a decir estas palabras en agradecimiento, en loor y demás, y también decir algo respecto de lo que va a ser su hijo en el futuro, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si es que lo logro. Permítame, déjeme ver si lo logro un ratito. Voy a ver si es que lo puedo poner por aquí o por acá. ¿Sí? Entonces, yo creo que puede ser por aquí. Ya, aquí está. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, voy a compartir la pantalla y vamos a ver. Ya, muy bien. Entonces, ahí estamos viendo, ¿cierto? Entonces dice, una vez más, dice, y Ana oró y dijo. Entonces ya sabemos a qué se refiere o a qué se puede referir el verbo orar, ¿no? Entonces, para que no nos olvidemos de todo lo que puede significar el verbo orar en la Biblia, ¿cierto? Entonces dice así. Entonces, el versículo 1, vamos a comenzar ahí, y diría así, para que veamos cómo contraste. Y prefiero hacer este ejercicio que lo tengamos aquí y ya después vamos comentando sobre ello, ¿ya? Entonces diría así, exultó mi corazón, vaya, mi corazón en Hashem, ¿sí? Dice, exaltó mi cuerno en Hashem. Se ensanchó mi boca sobre o respecto de mis enemigos, porque me alegré en tu salvación. Ese es el primer versículo. El segundo dice, no hay, vaya, no hay santo como Hashem, ¿ya? Porque no hay fuera de ti, ¿sí? Y no hay roca, incluso montaña, como nuestro Elohim.
Versículo 3 dice, si no, vaya, no abunden, no hablen, no hablen altivez, altivez. Dice después, no salga arrogancia de la boca de ustedes, porque Él, o sea, Dios o poderoso, conocedor, es Hashem. Y aquí puede ser suyas, o más bien dicho, por verlo una vez como es. Y tuyo o suyas son pesadas o balanceadas las obras. Versículo 4 dice, tus arcos, perdón, los arcos. Los arcos de Giborim son rotos y los tembleques se ciñen de Jair. El 5 pone, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos se engordaron con comida. El 6 pone, no, antes falta. La estéril parió 7. La abundante de hijos languidece. Ahora sí, el 6. Dice el 6. Hashem hace morir y hace vivir. ¿Qué más dice? Hace bajar al Sheol y subir. De ahí viene el 7, que dice, Hashem empobrece y enriquece, humilla e incluso eleva. O enaltece, para decir. Enaltece. Muy bien. El 8 dice, erige del polvo al pobre, las cenizas lleva al mendigo. ¿Qué más dice? Exacto. Para hacerlo sentar como trono de gloria. 9. Porque sí. Porque del Señor son las escrituras de... Y sobre ellos puso al mundo. Debe dice, y es de sus piadosos, perdón. No, porque no prevaleciera uno. No, es del 9.000. Es el 9.000. Ay. Así es. Dice, exacto. Hashem, sí. Toma.
Tres partes. Aquí va. Hemos bien dicho. Elí. Cielos, y dice para los confines sobre confines de confín de la tierra para poder ver punto. Ya, muy bien. Perdón que nos hayamos tomado este tiempo, pero era importante. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. Ya, si de pronto, si quieren, después les paso esta pequeña traducción que hice, pero lo importante aquí es que veamos lo siguiente. Todo este capítulo, toda esta oración, ya, se resume, ya vamos a ver, en al menos tres o cuatro ideas principales. Pero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo qué es lo que quería más bien decirles a ustedes que podamos mirar? Es un poco, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiábamos al final en la estructura un poco del discurso de Josué, el que dio? ¿Se acuerdan ustedes? Ya, pues aquí este pasaje se presta mucho para aprender cómo es que se compone la literatura o los textos poéticos, digamos así, que no son prosa, que no son una historia, cómo se componen en la Biblia, ¿ya? Vamos a hacer unos pocos, no todos, ya, porque nos demoraríamos bastante y como que quede para de ver si ustedes quieren. Y después vamos, si quieren, después en el chat lo podemos intercambiar y ver cómo salió el resto, ¿ya? Pero voy a hacer al menos los tres primeros versículos o unos cuantos para que veamos cómo es que se compone esto. Si ustedes se fijan en el primer versículo, ¿ya? El primer versículo, yo les pregunto, ¿cuál es la idea principal del primer versículo? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es la idea principal del primer versículo? Reconocer que Él era Dios. ¿Seguros? ¿Segurísimos? Una explosión de regocijo por lo que Dios había obrado en ella. Exactamente. Más bien parece que va por ahí, ¿no es cierto? Sí, exaltación al Señor. Exactamente. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Eso es lo que está pasando. Entonces, fíjense ustedes. Anotaciones aquí mismo. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, sí me deja hacer. Ya. Entonces, fíjense ustedes. Aquí está pasando. Es como decía Carmita, es una explosión de agradecimiento. Pero fíjense, si lo ponemos solamente digamos, como en cuanto a la estructura, solo la estructura, no pensemos en qué significan las palabras, solo la estructura, vamos a ver aquí una cosa, fíjense. ¿Se repite o no alguna cosa entre cada línea? Sí se repite. Por ejemplo, esta parte de aquí, que dice, ¿no? En Hashem, esta parte que dice en Hashem, y acá que dice en tu salvación. ¿Se repite sí o no? ¿Qué más se repite? Una parte del cuerpo, por ejemplo, mi corazón, mi cuerno, como pone ahí, mi boca, ¿ya? ¿Y qué más? Se repite una acción. Exultó, exaltó, se ensanchó, me alegré. Fíjense ustedes, entonces ahí es cuando podemos hacer lo siguiente. A esta parte le llamamos A, porque es, digamos, la primera parte. A esta parte le llamamos B, ahí, B nomás. A esta parte le llamamos C, ¿ya? Porque ahí exultó mi corazón en el Señor. Y si vemos esto en el siguiente párrafo, en el siguiente línea, miren que se repite. Exaltó, hay otro verbo, A', mi cuerno, B', en el Señor. C'. ¿De acuerdo? Ahí que nos damos cuenta, que es la misma idea. Si nos vamos al final, a la última línea,
Dice, fíjense, me alegré, eso otra vez A, ¿no es cierto? En tu salvación, aquí no hay B, aquí solo hay C, ¿ya? De acuerdo. Entonces, fíjense, esto nos sirve solamente a partir de la estructura a saber que la idea es la misma, ¿ya? Y que en esto está hablando de una sola cosa, ¿ya? Ahora, en la tercera línea, fíjense ustedes, vuelve a ver un verbo, se exaltó, se ensanchó, mi boca es otra parte del cuerpo, y esto, sobre respecto de mis enemigos, viene siendo otra parte, llamémosle de, ¿ya? Porque no tiene que ver, digámoslo, con lo otro, o podría ser una especie de C incluso, podría ser una especie de C, pero una C un poco rara, ¿ya? Básicamente. Entonces, fíjense ustedes, este versículo lo que está haciendo es hablando de lo mismo. Es un ejemplo de cómo se puede decir lo mismo de cuatro veces, de cuatro formas diferentes. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Sí lo notamos? ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes, eso en cuanto a estructura. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve esto? Para, por un lado, apreciar, por así decirlo, la belleza, la forma, digamos, la belleza, la hermosura en la escritura. Porque este versículo, si yo lo quisiera resumir, lo resume en una frase. Estoy demasiado feliz porque el Señor, digamos, demostró, o más dicho, estoy demasiado feliz si se quiere, en la obra que el Señor mostró respecto de mis enemigos. O porque me salvó respecto a mis enemigos, o alguna cosa así. Esa es una idea. O me alegro en demasía porque el Señor me ha salvado. Esa es la idea, ¿sí o no? Pero fíjense cómo el Señor inspira, por así decirlo, inspira en este caso a Ana, para que diga esta idea a través de cuatro oraciones diferentes. ¿Ya? Además, ¿para qué sirven este tipo de paralelismos? Esto es lo que se llama paralelismo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Pongamos que yo no sé qué significa esta palabra. Exultó. No sé qué significa. ¿Ya? No sé. ¿Ya? En español o en hebreo, en cualquier idioma, supongamos que simplemente no sé. La puedo leer, puedo pronunciarla, pero no sé qué significa. ¿Para qué sirven los paralelismos? Para ver que se repite la misma idea y con eso ya sé que puede ser un sinónimo. Entonces, si yo no sé qué significa exultar, puedo saber que tiene que ver algo con exaltarse, con ensancharse y con alegrarse. Y de hecho, el verbo exultar en español precisamente es eso, es explotar en alegría. Básicamente, es llenarse de alegría. Eso es. Lo vemos, para eso sirve. Y de hecho hay muchos versículos de la Biblia, incluso y precisamente en hebreo mismo, que algunos verbos no se sabe muy bien qué significan. Y dado que están construidos en forma de paralelismo algunos versículos, es posible llegar a conocer cuál es el significado. ¿Sí? Y por eso también a veces nos damos cuenta que algunos versículos no están bien traducidos. Pero en este caso, digamos, sirve para ello. Entonces, fíjense ustedes, más allá de la estructura y todo esto, digamos, sirve precisamente para comprender cuál es el significado en general ya del texto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo me quedo sin esto, digamos, yo me quedo sin esto por un momento, ¿ya? Digamos que borro todo esto, ¿ya? No sé nada de esto. Puedo cometer, digamos, o puedo sentirme tentado, por así decirlo, a intentar ver palabra por palabra qué significa, ¿ya? Qué es exultar, qué es mí, qué es corazón, qué es Hashem, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando un poco de poesía, en textos así, tipo salmos, proverbios, estos cánticos, estas oraciones, no es una buena idea ir palabra por palabra, sino más bien ir viendo cuerpos o como decir versos construidos, porque ahí está más clara la idea. Y más que nada también porque esto, aunque ustedes no lo crean, es la forma en cómo mayormente daba clases del Señor. Y si no, acordémonos nomás de lo que veíamos ayer en Marcos. El Señor Jesús en Marcos lo que hace es hablar a través de paralelismos. Dice lo mismo a través de una, dos, tres formas diferentes. ¿Sí? Así que fíjense, esta forma de cómo aquí el Señor enseña a hablar es una típica, muy típica del Antiguo Testamento, si se quiere, muy típica de la Biblia. Decir lo mismo de tres, cuatro formas diferentes, ¿sí? Eso básicamente. Ahora, si vemos más arriba, ¿no es cierto? Es el primer versículo.
El segundo versículo, fíjense ustedes, vamos a notar que también hay paralelismos, ¿sí o no? Fíjense ustedes. Si yo veo aquí, en el versículo 2, ¿ya? ¿Qué veo que se repite? Veo que se repite esta primera frase. No hay y no hay. Después veo que se repite un predicado. Santo como el Señor, fuera de ti, roca montaña como nuestro Dios. Vemos. Entonces, fíjense ustedes. Aquí, ¿cuál es la idea? Que no hay nadie como el Señor. Fíjense por otro lado. Aquí puede dar incluso a veces un poco a debate, por así decirlo, ¿no? A intentar conocer qué significa, por así decirlo, la primera frase. Si yo me quedo aquí con el solo, no hay santo como el Señor, y quiero intentar, digamos, entender esa frase a partir del solo versículo, resulta que me complicaré mucho la vida. Tendré que ir a ver qué significa santo, qué significa esto, y de pronto ver un montón de cosas así, textos, y hacerme digamos, como dirían en los institutos, un exégesis de apenas una palabra, cuando no es conveniente hacerlo así. En este contexto, si nos fijamos, miren ustedes, aquí, ¿con qué se hace par la palabra santo? ¿Con qué se hace par? ¿Con qué se hace par la palabra santo? La palabra santo, ¿con qué palabra se hace par? ¿Con cuál? De todo el versículo, ¿con cuál? ¿Y me Con sigue? refugio. ¿Con cuál? ¿Dónde dice refugio? Ay, perdón, creo que me fui en otro. Disculpa. El santo con el Señor no dice, no hay roca, montaña. Exactamente, Perdón. con roca montaña, exactamente. Entonces, fíjense ustedes. Y aquí es donde estas herramientas sirven precisamente para dotar de significado, para ampliar el concepto, si se quiere. Cuando dicen, no hay santo como el Señor, que incluso hay una canción que se hizo muy popular, ¿no? No hay santo como el Señor y no hay santo, y invitaba más bien a darse las vueltas sin mucho raciocinio, sin mucha conciencia, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, no hay santo como el Señor. En el contexto del versículo significa no hay roca o no hay montaña como nuestro Dios. Ahora, aquí vale la pena decirlo. La palabra que aquí es roca es la palabra tsur. ¿Se acuerdan ustedes? Tsur. Y tsur en hebreo es una roca, una peña grande. Es una peña, una roca grande. Por eso es que en algunas traducciones le ponen como montaña. ¿Sí? Y esto puede significar dos cosas. Una, fundamento, u otra precisamente una montaña, un fuerte, igual, de manera, un cúmulo, digamos, de una piedra enorme que es inamovible. O sea, igual tiene el significado como de cimiento, de algo que da peso, que no permite que la persona se mueva. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando aquí Ana está diciendo, no hay santo como el Señor, no hay fuera de ti, no, y no hay montaña, lo que está diciendo es que nada se iguala al Señor. ¿Ya? Y si quisiéramos decir, ¿qué quiere decir esto de que no hay santo? ¿Ya? Para no ponernos a romantizar o tendernos a romantizar la palabra, es que la santidad del Señor es y como que así, ¿no? Y como que de pronto espiritualizar mucho a veces en vano las palabras, lo que significa es que aquí, ¿no es cierto? Haciendo el paralelo entre estos dos, lo que significa en el contexto es que no hay santo como el Señor, significa que no hay otro fundamento, ¿ya? No hay otro fundamento como el Señor. ¿Ya? No hay otro cimiento como el Señor. Así de sencillo. Y ya está. ¿Ya? Aquí lo que está diciendo es, Ana, en ti estoy segura, en pocas palabras. ¿Ya? Cuando dice, no hay otro, no hay roca, no hay santo, no hay otro fuera de ti, ¿qué está diciendo? En ti me siento segura. Eso es lo único que está diciendo Ana. ¿Sí? Más allá de ser una mera expresión de no hay nada con qué comparar. O sea, hice un recorrido por todo lo que podría compararse al Señor y no hay nada que se le pueda asemejar. Ya, no está solamente diciendo eso, lo que en el fondo está tratando de decir es, en ti me siento segura. Tú eres la montaña, tú eres mi roca, tú eres mi kadosh, tú eres mi distinguidor, por así decirlo.
tú eres lo que me da fundamento, tú eres lo que me da cimiento. No hay eso fuera de ti. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Y eso, fíjense ustedes, podríamos hacer de todo el pasaje. ¿Ya? Y por eso les quería más bien dejar como de tarea, ¿ya? Como de tarea, para que lo podamos repasar, ¿ya? Repasar así y busquemos este tipo de sinónimos, ¿ya? En todo el versículo, en todo el capítulo. Ahora, hay otro tipo de paralelismos que fíjense ustedes, lo vemos acá y quisiera justamente hacer aquí. Miren, en el versículo 6, si ustedes se fijan, en el versículo 6 dice, el Señor hace morir y hace vivir, hace bajar al Seol y hace subir. Este es otro tipo de paralelismo, es otro ejemplo del mismo paralelismo que estábamos viendo. ¿Por qué? Fíjense, aquí hay un sujeto, ¿no es cierto? Aquí hay un sujeto que es el Señor, ¿no es cierto? El Señor, y dice, hace morir y hace vivir, o más bien dicho. ¿Qué pacho? Ya. Ahora sí. El Señor hace morir y hace vivir. Dice, hace bajar el Seol y subir. Fíjense ustedes que aquí incluso sirve para ver algunas cosas. Aquí, esto sería A, B, C, ¿no es cierto? Este sería B y este sería C. Aquí, fíjense, en la segunda parte no hay la parte A. No hay Hashem. Eso, digamos, se sobreentiende. Es decir, que aquí estaría sobreentendido un Hashem. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí se debería entonces leer, Hashem hace morir y hace vivir. Hashem hace bajar al Seol y subir. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro, fíjense ustedes que aquí este versículo es muy fácil y uno muy bueno que viene a la mano justamente para entender esto del Seol. ¿Ya? Aquí creo que creo que sí lo traducen. Sí, él hace descender al Seol. Fíjense ustedes que muchas veces se habla del Seol como sinónimo de infierno, ¿no? En muchas partes de la Biblia, ¿ya? Especialmente en el Nuevo Testamento, el Seol y no sé qué, se le entiende como el inframundo, el lugar de los muertos, de alguna cosa así se ha llegado a decir. Pero fíjense ustedes que aquí este paralelismo nos aclara un montón la situación. Porque si yo hago la respectiva, ¿no es cierto? Si yo hago la correspondencia, ahí va. Si yo hago la correspondencia aquí, se me mueve todo. Si yo hago aquí la correspondencia, fíjense ustedes, hace morir es lo mismo que bajar al Seol. O si se quiere, morir es lo mismo que bajar al Seol. Esperen, Y vivir es lo mismo que subir. pero no será muy peligroso. ¿Lo notan? ¿Sí? Ok. Entonces dice, fíjense. Ahora, aquí en este paralelismo, ¿qué notamos? Bajar al Seol, ¿qué significa? Ir al inframundo. Morir. No. Exacto, significa morir. Y subir, ¿qué significa? Vivir, hacer vivir. Subir. Pero más exactamente, en este contexto, subir del Seol significa resucitar. ¿Sí o no? Ah, como vivir en la Nueva Jerusalén. Exactamente, porque dice primero bajar al Seol y subir del Seol. Y subir del Seol, o sea, subir de la muerte, es resucitar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un verbo propio para esta cuestión, para esta acción, digamos. En hebreo no había. Pues a veces dicen mejaye o algo así, dice, que es como dar vida. Pero se entiende que es resucitar porque, y eso comentábamos con mi esposa, fíjense el orden de los verbos. En la naturaleza, lo normal es que primero se viva y después se muera, ¿no es cierto? Pero aquí, como pone los verbos al revés, o sea, primero dice muere y después vive, se entiende que es una vida, por así decirlo, después de la muerte. O sea, entiéndase, la resurrección, ¿ya? Entonces, No, fíjense, por un lado, Josuecito, y no también no se puede referir a que el Señor escoge a quien quiera, porque claro, el que no es su hijo es como morir. O sea, entonces también como que lo deja en la tierra
Y Ujú. esto es como una no tierra, o sea, como una no vida celestial. Entonces, me suena como que el Señor a quien quiere escoge. Entonces, Él es el que deja a la gente aquí, que sería como morir, como el Seol. También. Exactamente, tal cual. La idea de hecho, detrás de la idea el trasfondo, digamos, de estos versículos aquí, lo que está diciendo es precisamente Dios es el que tiene la autoridad para hacer, y es el único que tiene la potestad para hacer lo que él vea mejor, digamos, para empobrecer, para enriquecer, para humillar, para enaltecer, para hacer vivir, para hacer morir. Él es el que tiene la autoridad. Pero no solo la autoridad, porque si se quiere, digamos, aquí en todo el contexto ahorita lo vamos a ver ya después, pero lo que está diciendo es que él hace justicia, ¿ya? Pero el asunto aquí con este versículo, y quería mostrarles precisamente, este es un buen ejemplo en cuanto a metodológico, si se quiere, metodología, de cómo se puede ver en un mismo versículo significados, y no, digamos, darnos las vueltas con términos como este, como el Sheol, como cosas por el estilo, de decir, no, bueno, es que el Sheol, el lugar de los muertos, que no sé qué, no, el Sheol no es otra cosa que la tumba, el lugar donde muere. Bajar al Seol significa morir. Así de sencillo. Explicado en donde, en este versículo, a través de un paralelismo. Así de sencillo, ¿ya? Y había otro tipo de paralelismo, si me permiten, déjenme verle, ¿ya? Que quería mostrarles también en ¿ya? Que había por aquí. Déjame ver. Ya, en el 8. Sí, justo aquí. Entonces, fíjense ustedes. En esta parte específicamente dice así, ¿no? Dice, erige del polvo al pobre, de las cenizas al mendigo, para hacerlo sentar con nobles, y trono de gloria les hará heredar, porque del Señor son las columnas de la tierra, y sobre ellas puso el mundo. Ahora, en esta parte de aquí, que dice, fíjense, para hacerlo sentar con nobles, y trono de gloria les hará heredar, aquí hay otro tipo de paralelismo. En estos dos versículos, solo en estas dos líneas, digamos, en estas dos oraciones, hay otro paralelismo. Fíjense ustedes. Hacerlo sentar luego con nobles. Y fíjense, trono de gloria les dará heredad. Esto, si queremos, puede ser la parte A, esta es la parte B. Y aquí fíjense, ya no se repite en el segundo, otra vez la parte A, si lo vemos. Aquí más bien está una parte B prima, y acá está la parte A prima. Si lo vemos, se hace una especie de sándwich. Y esto, aunque no lo crean, es un paralelismo tipo quiasmo. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes del sándwich que hablábamos? Entonces, fíjense, para hacerlo sentar es lo mismo que decir, les dará heredad. Con nobles es lo mismo que decir, trono de gloria. Fíjense ustedes, detrás de esto, ¿cuál es la idea? Que el pobre, ¿sí? el mendigo que está acá, ¿no es cierto? Va a llegar, y por la justicia del Señor, va a llegar a ser lo mismo que un noble y lo mismo que estar sentado en un trono de gloria. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Pero fíjense cómo es la estructura del texto. ¿Ya? Y ya les digo, estas cositas que a veces, que de pronto pueden parecer un poco técnicas, así un poco medio hasta complicadas o medias tediosas, en realidad sirven un montón. Porque aquí se comprende, digamos así, especialmente en los textos poéticos, se aprende mucho el tema de justamente estructura y de más que nada, es una herramienta muy fuerte, quiero decir, muy interesante para saber el significado de la cosa. Y ya les digo, cuando a veces una persona estudia o se intenta estudiar especialmente textos poéticos como estos, no es lo mismo que estudiar una historia, una prosa, o sea, un texto, digamos, que no es poético, ¿ya? Porque tiene estas particularidades. Y justamente esto es lo que ayuda a entender de qué mismo se está hablando, ¿sí? Y especialmente porque, como les decía, en los textos poéticos, los autores prefieren utilizar palabras poco comunes, ¿ya? O sea, poco comunes o a veces antiguas o utilizan unas estructuras a veces gramaticales que no son tan comunes, ¿ya?
Y eso justamente a veces complica el significado, pero a través de estos mecanismos de paralelismos y demás se puede entender de mejor manera lo que quiere decir. Y ya les digo, ya para nosotros, cuando leamos cualquier parte de la Biblia, especialmente hagan el ejercicio esto, o cuando lean algún mensaje del Señor Jesús, alguna palabra, alguna enseñanza, se van a dar cuenta que está muy inspirada o utiliza muchas veces, muy frecuentemente, el tema de paralelismos. Pablo es otro. Pablo es otro que habla mucho a través de paralelismos, ¿ya? A veces incluso una sola carta de Pablo puede ser un quiasmo, ¿ya? Una sola carta. O libros de la Biblia pueden ser quiasmos, pueden ser paralelismos, ¿sí? Entonces es muy bueno echar mano de estas herramientas, de buscar qué se repite, ¿ya? Qué se repite, a qué me suena, y vamos ahí entendiendo de qué mismo habla. Y ya les digo, esto nos ayuda mucho para saber cuál mismo es el mensaje, de qué mismo está hablando, qué me quiere enseñar, ¿sí? Porque si no, ya les digo, cualquiera de nosotros se podría sentir tentado a ir viendo de pronto palabra por palabra o verso por verso, pero resulta que eso, por así decirlo, no se lee así. Las partes poéticas de la Biblia no se leen como si fuera una historia, se leen con su propio método. Y hay que tenerlo presente y vamos viendo que así se aprovecha mucho más, ¿ya? Entonces con esto, fíjense ustedes con esto, nada más les quería poner como ejemplo de cómo poder encontrar estos famosos paralelismos aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos viendo entonces el significado, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a quedarme con esta traducción de aquí, ya que pusimos y nos tomamos un tiempito para hacerlo, y vamos bien, ¿ya? Ahora, vamos leyendo. Dice, exultó mi corazón en el Señor, exaltó mi cuerno en el Señor, se ensanchó mi boca sobre o respecto de mis enemigos, porque me alegré en tu salvación. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí? Como bien lo anticipaba Carmita, es una explosión de alegría, ¿qué se diría así? Sí, explosión, ¿ya? De alegría, pero no solo de alegría, de regocijo, de una emoción que se expresa, digamos, solamente cuando alguien ha sido reivindicado. ¿Sí? Acordémonos que Ana, lo que está pasando aquí, o lo que está viviendo Ana, es que ella no tenía hijos y por causa de ello era acosada, le buleaba, pero buleada en serio. Tanto así que ella clamó delante del Señor, puso su causa delante del Señor y le pidió que haga justicia. Y el Señor ahora ya hizo justicia, le dio un hijo y ella fue a entregarlo, como fue su palabra, al tabernáculo en ese tiempo. Y después de aquello es que ella, inspirada por el Señor, dice y eleva estas palabras. Entonces podemos entenderlo como una oración, fíjense ustedes que ampliando el concepto de oración, oración también significa o tiene que ver incluso con la respuesta que uno da a cuando ha sido uno beneficiario de la justicia del Señor, por así decirlo. ¿Ya? O sea, también oración se hace cuando el Señor ya resolvió mi causa y me hizo justicia y yo respondo ante ello a través de esto. ¿Sí? Entonces, eso también es oración, para que lo tengamos, para que lo tengamos presente y para que veamos que también oración incluye este acto, como veíamos, reflexivo, en el cual yo digo, a causa de que ya el Señor ha hecho justicia, digo, gracias Señor por todo, ¿ya? Porque tú eres el único juez justo. Entonces, oración implica no solo pedir, sino también reconocer, digamos, ya luego todo lo que el Señor ha hecho. Eso básicamente. Entonces, aquí fíjense ustedes lo que estamos viendo y es lo que habla este pasaje, toda esta oración, este cántico, como a veces dicen, no está hablando de otra cosa, sino de la virtud de la justicia del Señor, ¿sí? De la virtud de justicia, ¿sí? O sea, si es que digamos, si es que alguno de nosotros quisiera ahondar mucho en la virtud, en la característica, en el atributo de justicia del Señor, este es un buen lugar para comenzar. ¿Sí? Este es un buen lugar para comenzar, para entenderle al Señor como juez justo, ¿entiendes? ¿Sí? Este es un buen lugar. Entonces, fíjense, después dice, no hay santo como el Señor, porque no hay fuera de ti, y no hay roca como en nuestro Elohim. Y fíjense, ¿ya? Entonces, esto comienza diciendo, los dos primeros versículos son como un preludio
de alegría, de cómo ella se siente, de cómo explota su ser de alegría de haber sido reivindicada. Y dice, no hay otro Dios, no existe otro Dios sino el Señor. Y aquí dice el 3, no abunden, no hablen altivez, no salga arrogancia de la boca de ustedes, porque Dios conocedor es Hashem, y suyas son, este es un versículo medio complicado, dice una frase, y suyas son pesadas o balanceadas las obras. ¿Ya? Aquí lo que se debe entender, y le voy a poner mejor de una vez, ¿no es cierto? Vamos a ver qué se, ahora sí. Y de él es el pesar o balancear las obras. Muy bien. Entonces, si pudiéramos resumir o ponerle un texto, digamos así, o un subtítulo, si se quiere, a esto, a todo este pasaje, es esta frase. De él es el pesar o balancear las obras. O sea, lo que quiere decir es, a él le corresponde pesar, balancear las obras. ¿Ya? Es decir, de otra manera, lo que está diciendo aquí es, Dios es el juez. A él le corresponde pesar las obras. ¿Ya? Si ustedes quisieran poner un título a esta frase, a este pasaje de aquí, estos 10 versículos, si me preguntaran a mí, yo le pusiera esto. ¿Ya? De él, de Dios, le corresponde, o a Dios le corresponde el pesar las obras, el balancear las obras. ¿Sí? Fíjense, dice, los arcos, de aquí comienza a hacer un montón de comparaciones, ¿ya? De comparaciones que ponen en evidencia justamente esta atribución de que de Dios es el pesar las obras. Fíjense ustedes, comienza a poner un montón de comparaciones que no son naturales. ¿Por qué? Fíjense usted. Si leemos solo el versículo 4, dicen, los arcos de los fuertes, de los valientes, le puse en, como se diría en hebreo, los giborim, ¿ya? Los arcos de los giborim, de los fuertes, los valientes, los aguerridos, dice, son rotos. Y los tembleques se ciñen de Hayil. Y Hayil es justamente de equipaje, poder, fuerza, etc. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí hay un contraste. Los arcos de los fuertes son rotos. ¿Ya? Y los tembleques se ciñen de fuerza, por así decirlo, ¿ya? De fuerza, de equipaje, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿esto es normal? Este orden de ideas, ¿es lo común? No, no lo es. ¿Me explico? No lo es. Lo común sería que los arcos de los fuertes no se rompan. Es lo común. Y que los tembleques no se ciñan de equipaje, de poder, de fuerza, etc. Eso no es lo común. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué está aquí demostrando? ¿Qué nos está diciendo el texto? Que Dios está haciendo justicia. Porque hay alguien o algunos que se creen Giborim, cuyos arcos ante la justicia del Señor son rotos. Y por otro lado, hay gente que como contraste son tembleques, pero mediante la justicia del Señor se ciñen de Jai. Eso es lo que quiere decir. Lo mismo el versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan. ¿Ya? Esto lo veíamos con mi esposa y decíamos, esta frase es extraña. ¿Ya? Aquí en el 5 dice, igualito, ¿no? Los saciados se alquilaron por pan. ¿Qué es eso? Si no supiéramos, ¿ya? Supongamos que se complica, vamos a la siguiente línea. Dice, y los hambrientos se engordaron con comida. Ah, entonces ya sé que hay un contraste. Entonces, si aquí en abajo me dice, los hambrientos se engordaron con comida, lo de arriba debe ser lo contrario. Es decir, fíjense, los saciados contrasta con los hambrientos. ¿Sí o no? Son antónimos. Y aquí fíjense, los saciados dice, se alquilaron por pan. ¿Eso qué significa? Que no tienen que comer. Por eso es que se alquilan ellos mismos. Se alquilan para poder comer, quiere decir. ¿Ya? Mientras tanto, los otros, los hambrientos, se engordan con comida. Una vez más, un contraste. Y fíjense, otro contraste. La estéril parió 7 y la abundante de hijos languidece. Son contrastes, si se dan cuenta. El 6, lo que leíamos, el Señor hace morir y hace vivir. El Señor hace bajar del Seol y subir. El Señor empobrece y enriquece. El Señor humilla e incluso enaltece.
Erige del polvo al pobre, de las cenizas eleva al mendigo para hacerlo sentar con nobles, y trono de gloria les dará heredad, porque del Señor son las columnas de la tierra y sobre ellas puso el muro. Hasta ahí. Fíjense, en estos versículos de aquí, desde el 4 hasta el 8, está el condumio, si se quiere, de todo el texto. Y está demostrada precisamente la justicia del Señor. ¿Por qué? Porque digamos, el orden común de las cosas sería al revés, o sea, sería lo contrario a lo que dice aquí. Por ejemplo, si decimos aquí, en el 6, no, en el 5, ¿ya? En la segunda parte del 5, diríamos nosotros, lo común sería la estéril languidece, ¿sí o no? Sería lo común. Y la abundante de hijos parió 7. ¿Sí me explico? Eso sería lo común, lo normal, lo que uno esperaría. Pero fíjense cómo aquí está presentado de manera contraria. La estéril parió 7 y la abundante de hijos languidece. Esto es algo que no pasa en la realidad. ¿Sí me explico? Y esto es una forma poética, una forma hermoseada, digamos, de describir cómo es que Dios ejecuta justicia, cómo es que Dios hace justicia. Esto no significa, por un lado, que esto tenga que ser así, que cualquier débil va a ser fuerte. No, sino que la justicia del Señor se muestra en que aquellos tembleques, hambrientos, estériles, muertos, pobres, humildes, humillados, que claman al Señor por justicia y su causa es justa, el Señor les va a retribuir. Eso es lo que está diciendo. Que preguntémonos, ¿acaso no es el caso de Ana? Ana era, en este sentido, tembleque, era hambrienta, estéril, tanto más, muerta en ese sentido, o sea, de muerta, pobre y humillada. ¿Sí o no? Esa era la situación de ella. Y clamó, puso su causa, su debilidad, su hambre, su esterilidad, su moribundez, por así decirlo, su pobreza, su humillación, ya, su aflicción, todo eso puso delante del Señor y con la mente de que, y esto, teniendo en mente de que el Señor es el que pesa las obras. Entonces él diría, entonces lo que diría y lo que está diciendo aquí Ana es, yo era de los del segundo grupo, de los tembleques, humildes, pobres, estériles, etc. Pero el Señor hizo justicia e hizo algo que irrumpió ese curso normal de acciones, de tal manera que se dio vuelta a la tortilla. De tal manera que yo, por así decirlo, Ana, como tembleque, me he ceñido de fuerza. Yo como hambriente, como hambrienta, el Señor a través de su justicia me ha llenado de pan. Yo como estéril he llegado a parir 7, por así decirlo, o sea, la plenitud que decimos, o sea, he parido mucho, ¿ya? Yo como muerta he llegado a tener vida. Yo como humilde o como pobre he llegado a ser rica y a estar en alto. Fíjense ustedes, eso es lo que nos demuestra mucho el ánimo del Señor y lo que nos enseña básicamente el concepto, si se quiere, de justicia en el sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, aquí, si nos centramos solo en el segundo grupo, que son los que tienen alguna carencia, digamos, son igualados, ¿no es cierto? Son igualados, son llegados o son llevados a un nivel alto, son retribuidos, son reivindicados al nivel al que deberían estar. De tal manera que ya no hay tembleques, ya no hay hambrientos, ya no hay estériles, ya no hay muertos y ya no hay pobres ni humillados. ¿Sí lo vemos? Ese es el asunto. Entonces, fíjense, esto es lo que nos debe enseñar y lo que debemos procurar todos. Y es lo que veíamos justamente en la oración de Ana. La oración de Ana es en mucho una clase de cómo saber pedir la reivindicación, la reparación que le llamamos. Porque la idea de reparación es básicamente la de volver al estado anterior, ¿ya? Por un lado. O por otro lado, la de alcanzar un estatus que los demás tienen, básicamente. Ya vas a alcanzar un estado de cosas que los demás tienen, eso es básicamente todo. Entonces, fíjense, si hay dentro del pueblo, en este caso, algún tembleque, algún hambriento, algún estéril, algún moribundo, algún pobre, algún humillado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si es alguien hambriento,
¿qué tiene que hacer? Acudir delante del Señor y decir, Señor, tengo hambre, hazme justicia, dame de comer. Y el Señor le saciará. ¿Me explico? Si es que es alguien como Ana, que era estéril, ¿qué tiene que pedir? Pues que le restituya dándole hijo. Si es que es alguien que es débil, que es tembleque, que es así, ¿qué tiene que pedir? Pues que Dios le dé equipe. Exacto, le equipe. Entonces, fíjense, es básicamente eso. Y aunque ustedes lo vean, digamos, este ejercicio así de qué me falta es lo que tengo que pedir, a veces es algo que nos falta mucho, que es más o menos lo que veíamos la anterior semana, si ustedes recuerdan. A veces uno, como decíamos, a veces se concentra en el llanto, en el clamor, en todo lo que sea, pero uno a veces, o muy pocas veces, sabe cómo se repara su daño, se soluciona su problema, pues, ¿sí? Y aquí básicamente lo que hace es ponernos en onda y lo que nos dice es primero, entiéndete cómo estás, o sea, comprende, aprehende tu situación, o sea, sepas bien cómo estás, según eso pide o sepas qué pedir, porque para que pidas bien, para que Dios te dé, para que tú hagas el ejercicio, no porque Dios no es que si pedimos mal, Dios no nos da, no, sino porque el Señor quiere, sobre todas las cosas, que sepamos pensar bien, que seamos gente pensando, que seamos gente inteligente, porque es que nos ha dado todas las herramientas para hacerlo. Y no solo estar sumidas, exacto, y para no solamente estar sumidos en el dolor y en una y tras otra y así, sino que poco a poco seamos realmente entrenados en esto, ¿sí? Porque esto que de pronto nos puede costar, en realidad es una cosa que después nos hace mucho más práctico. Nos vuelve mucho más prácticos y, digamos, nos hace mucho más fuertes en el Señor para ya no solamente estar ahí derrotados y todo lo demás, sino que si es que hay algo, enseguida ya se sabe cómo actuar, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, fíjense que este cántico, esta oración de Ana, nos enseña un montón, tanto de herramientas para poder estudiar la palabra, como también de contenido para saber cómo pedir ante el Señor, saber cómo acudir, ¿ya? Y ya les digo, esto que a veces parece muy obvio, en realidad es algo muy importante para todos nosotros, que cuando tengamos alguna injusticia, alguna cosa, sepamos o vayamos con toda la oración completa, ¿sí? Con toda la oración completa. Que antes de alzar la voz, digamos, de pedir ayuda, por así decirlo, sepamos de qué nos tiene que ayudar. Básicamente. Ese es el asunto, ¿ya? Es más o menos, por así decirlo, como un ejemplo apenas mínimo, muy, 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 muy chiquito, ¿ya? Es como que si yo ahorita fuera al Google, ¿ya? O cualquier motor de búsqueda del Internet y le pusiera, dame haciendo mi tarea, por así decirlo. El Google no me entiende. O sea, ¿cuál tarea de qué? Pero si le digo, oye, ¿cómo se suma? ¿Cómo se multiplica? ¿Cómo se resuelve una integral? ¿Cómo se resuelve una derivada? O cómo se resuelve este ejercicio de química o de física o alguna cosa así, es más fácil que el buscador me dé resultados. ¿Sí o no? O sea, digamos así, si a una computadora hay que ser lo más preciso posible para alcanzar un mayor nivel de éxito, ¿cierto? Un mejor resultado, más preciso, les pregunto, ¿con una simple máquina hay que hacer eso? ¿No les parece que también debemos hacer el ejercicio con el Señor? De cuando acudamos a Él, tenemos que ser lo más precisos posible, ¿sí? Y hacer antes del ejercicio, digamos, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? Y ahí entonces voy, acudo y verán que fluye mucho más, independientemente del estado anímico en el que estemos. Pero hay que hacer el ejercicio, básicamente, ¿sí? ¿Qué más sigue diciendo? Erige el polvo y todo lo demás. Y dice, fíjense, los pies de su piadoso él guardará y los malvados en la oscuridad serán callados, porque no por poder prevalecerá un hombre. Y fíjense, en el Señor serán quebrados sus contrapartes, serán quebrados sus oponentes. El león en los cielos tronará, el Señor juzgará el confín de la tierra y dará poder a su rey y elevará el cuerno de su ungido. Así dice. Ahora fíjense ustedes, ¿de qué está hablando aquí? Y esto básicamente tiene que ver ya un poquito con lo que Samuel iba a hacer, porque él iba a ser justamente el último juez, digamos, ¿ya? El último juez, y ahorita vamos a ver por qué,
que Dios levanta, Dios escoge, Dios forma desde chiquito para poner un poco de orden, por así decirlo, en su pueblo, especialmente ante el fracaso ya de la clase sacerdotal de esa época. ¿Sí? Eso. Entonces, si quieren, después les comparto este texto, ¿ya? Para que lo tengamos y terminemos en casi igual de hacer los paralelismos y todo lo demás y podamos sacar alguna conclusión cada uno, ¿sí? Ahora bien, entonces, eso básicamente respecto de este cántico. Entonces, para no olvidarnos, el cántico o esta oración de Ana lo que hace es mostrar o evidenciar el atributo de justicia del Señor y de cómo opera la justicia, ¿sí? Eso básicamente. Ahora bien, si seguimos leyendo la historia, dice así, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, dice, fue ministro, dice, al Señor delante del sacerdote Eli, ¿ya? Y esta palabra, ministrar, no es otra cosa sino servir, básicamente de eso, servir, hacerlas, digamos, estar al servicio de, básicamente es como ser, ¿qué le digo? Como ayudante puede ser, como criado puede ser otra, sí, como ser un asistente, eso, ser asistente. Estaba asistiendo al Señor delante del sacerdote Elí. Sí, entonces era un niño chiquito. Y dice el 12, fíjense, aquí entonces pasamos ahora a un contraste y fíjense, aquí les voy a pedir en cambio que tomamos en cuenta las veces que se le menciona a Samuel, ¿ya? Y cómo se va contrastando. Dice así, los hijos de Elí eran, aquí ponen en la Reina Valera, eran hijos, hombres impíos, pero ahí literalmente vuelve a aparecer la frase Benei Belial, que se acuerdan ustedes que fue lo que le dijo Ana cuando estaba llorando y todo lo demás, le dijo al sacerdote Eli que no le tome por hija de Belial, o sea, por una mujer impía, inicua, ¿sí? Y dice, los hijos de Eli eran, Benei Elial, eran unos hombres impíos, como ponen ahí, dice, y no conocían al Señor. Dice literalmente así, y no conocían al Señor, ¿ya? Y dice, y era mishpat de los sacerdotes, dice, con el pueblo, ahí aparece, fíjese, donde pone la palabra costumbre, aparece la palabra mishpat, pero aquí ya no utilizada en el contexto de un juicio, en el contexto de los mishpat, de los mishpatim, de la Biblia, sino que es un mishpat de ellos, si se quiere, es un mishpat de los sacerdotes, por eso era un mishpat de los sacerdotes, era un procedimiento, una costumbre, si se quiere, como dicen ahí, como tal, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, ponen ahí, pero ahí no aparece la palabra criado, ahí aparece la palabra na'ar, que tranquilamente puede ser el siervo del sacerdote o incluso el hijo, ¿ya? Voy a leer igual criado, pero para que veamos cómo al final empata todo. Dice, era la costumbre, dice, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, en la olla, pues, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera, y yo la tomaré por la fuerza o con esfuerzo. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de estos jóvenes o de estos criados, diría ahí, ¿ya? Porque los hombres aborrecían las ofrendas del Señor, ¿sí? Y el joven, y dice, y Samuel asistía delante del Señor, ¿no es cierto? Y estaba ceñido, y el joven estaba ceñido de un efod de lino. Ahora bien, aquí encontré justamente una imagen, les voy a compartir. Ya, les voy a compartir la imagen más o menos de una representación de cómo sería este garfio. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver. Esta, como ustedes pueden ver, dice una pala, un incensario, un trinche de carne, ¿no es cierto? Extraídos de unas excavaciones. Entonces, fíjense ustedes, esa que está arriba especialmente,
es una representación justamente de estos garfios de 3 dientes que tendrían los sacerdotes, de estos, especialmente los 2 hijos de Elí, ¿de acuerdo? Entonces era un garfio más o menos grande. Y lo que se está describiendo aquí era que el pecado, digamos, de estas personas era tomar lo que no le correspondía, tomar de los sacrificios que traía la gente, que traía el pueblo, tomar de ello cosas que no le correspondían, ¿sí? Ser demasiadamente abusivos con ello, ¿sí? Especialmente tomar de la carne cruda y cocida de los sacrificios que traía el pueblo para delante del Señor. Esa era la cosa. Dentro, digamos, si se quisiera ahondar un poco más, el asunto es que tenían mucha, ¿qué se dice? Mucha avaricia, por así decirlo, y no les bastaba, no habían entendido el rol de sacerdotes que debían cumplir, de acercar al pueblo a Dios y demás, sino lo que ellos querían era llenarse la panza. Básicamente, o sea, comer, tener para ellos y no les importaba si es que eso era del Señor y no se saciaban con la parte que a ellos les correspondía, porque acordémonos que en Levítico y en Números se dice y constan precisamente las porciones que le correspondía a cada sacerdote con tal de que no pase hambre, digamos, ¿ya? Para mantenerlos, para sostenerlos a los sacerdotes, pero aquí estas personas se hicieron una autocostumbre de pedir más, y es más, aún de tomarlo por la fuerza, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que esto es demasiadamente fuerte, y dice que tenían estos garfios, fíjense, de 3 dientes, o sea, unos tenedores enormes, con lo que dice que lo que alcanzaban a meter, o sea, si visitaba la olla o cualquier recipiente, más grande, más pequeño, lo que hacían era meter eso y lo que salga. Eso era el sacerdote. Por el hecho de ser sacerdotes. Entonces, fíjense si a veces esas prácticas hasta ahora no se siguen repitiendo, ¿ya? Precisamente de quienes se supone que deberían acercar al pueblo del Señor, más bien lo que intentan es aprovecharse de la buena fe, digamos así, de los hermanos, de los hijos del Señor, sacar provecho para ellos, ¿sí? Bueno, entonces les quería mostrar nada más de esa imagen que encontré justamente en un libro respecto de esto. Ahora bien, entonces eso dice, era pues muy grande delante del Señor el pecado de estos criados, de estos jóvenes, entonces ya se sabe que cuando aquí dice arriba, el criado del sacerdote, entiéndase, uno de los hijos de Elí. El sacerdote en ese caso es de Elí y el criado es uno de los hijos. Es decir, el uno cogía en crudo y el otro en cocinado. Básicamente. Ya, eso es lo que decía. El uno cogía de la olla y el otro cogía en crudo. Ya, entonces, en crudo y en cocinado, cada uno digamos, tenía su labor ahí. Entonces, era una cosa muy deplorable por un lado y muy cuestionable por otro y que hacía quedar mal a todo. Y el asunto no es tanto lo que hacían ellos, ¿ya? El asunto, el problema más fuerte es lo que dice acá, que esas actitudes que tenían ellos, como es el 17, los hombres, o sea, las personas que venían, aborrecían las ofrendas del Señor. Es decir, estaban generando con esas actuaciones que la gente ya no vaya a dar sacrificios al Señor, no cumpla eso. Y eso es lo más, o sea, lo que está diciendo es, lo peor no es lo que hacían ellos, que estaba mal. El asunto es que con eso causaban que la gente ya no se acerque a Dios. Y eso es lo peor. Y digan ustedes si es que eso no sigue pasando hasta ahora, ¿ya? Muchas veces por cualquier mal actuar, digamos, de cualquier líder, de cualquier persona, no es tanto el mal que hace la persona, sino lo que genera ante la gente, ¿ya? Y hay muchas personas, hay mucha gente que precisamente ante situaciones parecidas han salido muy heridas y lo que terminan a veces es renegando o echando la culpa a Dios, ¿no? De las malas prácticas, por así, como suelen decir, de unos cuantos malos elementos, ¿ya? Así básicamente. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Entonces, el pecado de estas personas no solo era el tomar lo que no les correspondía, sino también dar un mal ejemplo, hacer de malos representantes de Dios, porque lo que no tenían presente estas personas era que ellos eran representantes de Dios aquí. Eran los que Dios había escogido para ministrar, para servir, para que la gente se acerque al Señor a través de sus sacrificios, de sus ofrendas, etc. Y cuando ellos comienzan a ser abusivos, a poner sus propias reglas, de como yo soy sacerdote me toca más, y si no quieres de malas porque te quito, ¿ya? Lo que genera es que la gente diga, pues parece que Dios está mal, porque si su representante es así,
no quiero imaginarme cómo es su Dios, dirían ellos. ¿Me explico? Entonces, ese es el asunto. Sin embargo, fíjense, aquí en el 18 hay el primer contraste. Y dice, pero Samuel ministraba, asistía delante del Señor, ¿no es cierto? El joven, ceñido de un efod de lino. Fíjense, entonces, mientras los otros estaban aprovechándose de la gente y haciendo quedar mal, el otro en silencio, por así decirlo, asistía delante del Señor. ¿Ya? Es decir, conforme a lo que él manda. Después dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, ¿ya? Cuando subía con su esposo para ofrecer el sacrificio acostumbrado, el sacrificio del anual. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor, y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Es el segundo contraste. ¿Ya? El segundo contraste que se dice, fíjense, el primero dice, el joven Samuel, el niño Samuel, ministraba delante del Señor, o sea, asistía delante del Señor, vestido de un efod de lino. La segunda vez que se menciona dice, y el joven Samuel crecía delante del Señor, crecía. Dice, fíjense, el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que se paraban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, aparte de eso, todavía tenían desórdenes ahí estos chicos. Ya serían hombres, no eran jovencitos seguramente. Si Elí era viejo, los hijos serían ya más bien grandes. Ya no eran jóvenes. Y dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Porque yo escucho de todo el pueblo las obras malas suyas. No, hijos míos, porque esta no es buena fama la que yo oigo, porque hacen pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, dice, los de Elohim, ahí dice así, los de Elohim, o sea, los jueces, le juzgarán, ¿ya? Pero si alguno pecare contra el Señor, ¿quién juzgará por él? ¿Ya? Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había, como ponen ahí, había resuelto hacerlos morir. Ahí es un verso muy interesante porque fíjense ustedes que aquí parecería que Dios tiene una intención asesina. Si yo le leo ahí, dice, no, habría resuelto hacerlos morir. Y resulta que si lo leo en hebreo todavía no se aclara y más bien se complica más, porque ahí aparece el verbo hafatz, que significa complacerse. Y si yo lo leo así, resulta todavía más extraño, ¿no? Diría, porque el Señor se complació en hacerlos morir. ¿Ya? Y esto, fíjense ustedes, que sonaría extraño con el Señor, que Dios es, a veces nosotros pensamos, ¿no?, que Dios es más bien de perdón, de no sé qué, que amor, paz y todo lo demás, pero resulta que Dios es justo, exactamente, y Dios hace justicia y Dios es también celoso de sus cosas. Y también Dios no perdona el pecado. O sea, más bien, no pasa por alto el pecado cuando ya se les reconviene y no hacen caso. Aunque digamos así, esta reconvención que les hace este llamado de atención que les hace Elí es todavía pobre, lo que demuestra una vez más el fracaso de Elí. Si lo vemos, ya viejo, en lugar de decir, hijos míos, les prohíbo, se quedan aquí, o sea, como disciplinarlos, corregirlos de una manera un poco más fuerte, ¿no es cierto? No les estorbó, solamente les dijo, no hagan, por favor, estoy escuchando lo que hacen, no conviene que sea así, no les conviene que sea así, portaránse bien, es básicamente lo que les dijo. Y claro, ante una amonestación verbal, ¿no es cierto? No se corrige el asunto. Una vez más, fíjense ustedes, Elías, en cambio, si lo queremos ver así, es un contraste o hace un contraste con Ana, que Ana sabía lo que pedía. Aquí Eli no pidió, no hizo la cosa. Lo que debía haber hecho era una reprimenda o digamos una corrección un poco más fuerte, que realmente cese el mal actuar de sus hijos. Si tenía que bajarles, por así decirlo, del sacerdocio, ponerles alguna cosa más pequeña, no sé, prenderles de alguna manera, tenía que hacerlo. ¿Ya? No porque son los hijos del sacerdote pueden hacer lo que sea, no. ¿Ya? Y aquí, tanto más que Elí dice, yo escucho lo que hacen con el pueblo, no vale. No vale. Y además que, por ejemplo, dice que aquí, o sea, él reacciona no por lo que hacía con las ofrendas y con todo lo demás, sino por lo que ya se estaban acostando con cualquier mujer ahí.
Entonces, fíjese, o sea, era un desorden ya, y a eso, a semejante cosa que era una cosa urgente sobre la que el papá como sacerdote tenía que actuar, lo único que hace, por así decirlo, utilizando el lenguaje actual, es darle una reprensión verbal, una ¿cómo se dice? Sí, una sanción, ¿cómo se dice? No, una amonestación verbal. Les da más que cualquier cosa, les da como un consejo. Exacto, les dio una habladita de, no, no vale. No, no se olviden que por último, si es que ustedes pecan ante Dios, es complicado. No, no les sugiero que hagan ante eso. Entonces, no se merecía eso, seguramente lo que se debe aquí es hacer algo más fuerte, tomar cartas más fuertes porque la ofensa, digamos, lo que estaban haciendo era muy grave. Entonces tenía que ser proporcional. O sea, esta hablada así era, digamos, era propicia, era pertinente en un primer momento, por así decirlo. O sea, cuando había al menos sospechas, alguna cosa así. Ahí cabía eso. Pero ahorita ya no es que había sospechas. O sea, ya se sabía, el hombre sabía, la gente sabía. Y va y le dice, no, no, vale, portáranse bien. No sé qué es el último, que cuando los padres no hacen lo correspondiente que el Señor les ha mandado, es como que Dios toma la posta. Exactamente, muy, muy bien, tal cual. No Exacto. es que se complació Dios en hacerlos morir, sino que tomó la posta de hacer la reparación que les correspondía. Exactamente. Entonces, fíjense, o sea, lo que quiere decir aquí, cuando dice, ¿no? Que el Señor se complació, ¿no? O resolvió, como se complació en hacerlos morir, lo que quiere decir es básicamente no había otra salida. O sea, lo que ellos estaban haciendo no se detenía ya con un consejo, con una hablada, con un... No, lo que tocaba con estas personas era cesar ya de raíz de ese... Eso básicamente. Y dice el 26, una tercera mención de Samuel, y dice, y el joven Samuel iba creciendo y era bueno delante de Dios y delante de los hombres. Fíjense cómo es el contraste con los hijos de Elí, ¿no es cierto? Hofni y Fineas, ¿no es cierto? Y Pinjas, o Hofni y Pinjas, los dos hijos, mientras los unos iban de mal en peor, el otro iba creciendo, y ahora ya nos dice que era bueno, era agradable, o sea, era aprobado delante de los hombres y delante de ¿qué más dice? Delante de Dios y de los hombres. Entonces, fíjense cómo se marca el contraste, ¿ya? Con el niño Samuel, el joven Samuel, que sería ahorita tal vez ya un adolescente, posiblemente a estas alturas del partido, algo así, o niño al menos, qué sé yo, pequeño, ¿ya? Pero era ya agradable, o sea, era aprobado por Dios y por los hombres. O sea, lo que nosotros llamaríamos tenía buen testimonio, a diferencia de los otros, que eran, como diríamos hoy, unas completas fichas, ¿ya? Eran unos tremenditos, como sabe decirlo. Eran unos tremenditos. Entonces dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase el incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han hollado, han pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose del reshit, de las ofrendas de mi pueblo, de Israel, mi pueblo. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no habrá anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bien a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los ojos, el varón los ojos, de los tuyos, perdón, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar de tu ser de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán. Aquí ponen en edad viril, pero la Septuaginta traduce ahí de manera violenta, morirán a espada. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Hofni y Pinjas, ambos morirán en un solo día. Y yo erigiré para mí un sacerdote Neemán, fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi ser, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días.
Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios, de los labores, para que pueda comer un bocado de pan. Hasta ahí. Entonces, fíjense, mucho se suele enfocar esto y es cierto, la labor de los padres, ¿ya? Y fíjense ustedes que este libro de Samuel, estos dos primeros capítulos, o sí, dos primeros capítulos, hablan mucho y ponen mucho énfasis en el rol de la paternidad, ¿ya? Si bien en un momento se contrasta, aquí hay dos contrastes, digamos, aquí hay dos contrastes. Uno, evidentemente, entre los hijos de Elí y Samuel, que mientras los hijos de Elí iban de mal en peor, Samuel iba de bien en mejor, ¿cierto? Iba creciendo, iba agradando y todo, exacto, crecía delante del Señor y era agradable, era acepto, era aprobado delante de Dios y de los hombres, los otros no. Y también, entre líneas, hay un contraste entre la mamá de Samuel, Ana, y Elí, el papá de los hijos. Entonces, mientras Ana está conforme al Señor, aunque está, en su momento estuvo siendo vulnerada, acude, hace el procedimiento, acude al esposo, no hace nada. Acude entonces al Señor, el Señor hace justicia y cuida de su hijo dentro de lo posible. Le cumple con su voto, le deja ahí, le encarga al sacerdote, al Elí, a su hijo, a su niño, a su chiquito, le deja ahí, el niño va creciendo, le va a ver una vez al año, le trae ropita nueva, ¿ya? Es súper tierno, le trae una ropa nueva al guagua y le deja ahí y el guagua va creciendo y creciendo y creciendo, o sea, se educó en eso, mientras que como contraste está Elí, que tiene unos hijos que son totalmente malos, ¿ya? Y lo que hace es solamente decirles no sean malos, no sean así, pórtense bien, no conviene que sea así, o sea, les va a pasar algo malo, ¿ya? Conste. Entonces, fíjense que hay esos contrastes. Y esto ya les digo, se puede hablar mucho de paternidad. Pero lo que se entiende acá es que, fíjense, por un lado, aquí no debemos entender mucho que los hijos de Eli eran jóvenes, a 15, 17 años, no es que eran adolescentes, 20, posiblemente tenían más, porque aquí dice que ya Eli era viejo. Y por lo general en esa época la gente se casaba joven. Acuérdense, 20, 21 años ya tenían hijos. De tal manera que si este hombre ya era viejo, posiblemente sus hijos ya eran grandes. Ya eran grandes, ya eran, tal vez no sé si casados, con familia, alguna cosa así, lo cual agravaría las cosas. Pero si no eran casados, al menos ya eran grandes. O sea, no es que tenían 15 años, o sea, ya eran más bien grandes. ¿Ya? Y que gente, digamos, que ya se esperaría que se comporte bien y que lo más tenga estas actitudes, pues deja mucho que desear, no solo de ello. Y aquí fíjese cómo está construida la cosa. Y aquí una vez más, este texto nos ayuda mucho a saber enfocarnos. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí los que hacían quedar mal o los que estaban pecando deliberadamente eran los hijos. Pero fíjense a quién le cae la sentencia. Al papá. Si lo vemos. Cualquiera de nosotros diría, pero ¿qué culpa tiene Eli? Resulta que en el mundo, en nuestra sociedad, fíjense ustedes, los papás tienen responsabilidad con los hijos hasta los 18 años, ¿cierto? Pasan los 18 años y verán qué hacen, si viven o no viven, si comen o no comen, y es su problema, ¿no es cierto? Y de hecho, la sociedad actual está hecha para que los hijos independicen pronto, lo más rápido posible, que ya no dependan de los padres. Por eso es que, por ejemplo, fíjense, entre otras razones, es esa. Hay ya el inicial, el preinicial, el no sé qué, la guardería, tanta cosa. Lo que intentan no es solo dar, lo que intentan en últimas es independizar, independizar a los hijos lo más rápido posible. Entonces ya que se destete y se fue. Básicamente de eso, fíjense, 3, 4 años ya a la guardería. Ya, mándele a la guardería ya, que vaya ya al inicial, que tenga amiguitos, que no sé qué, que esto es bueno, y dirán un montón de cosas. Pero viéndolo desde una perspectiva bíblica, habrá que ver. Es decir, parece que no es esa la solución. O incluso, yendo a eso, ¿no es cierto? O sea, incluso si tocara ya eventualmente desprenderse de alguna manera de los guaguas porque ya tienen que ir a la escuela, al colegio, universidad, lo que sea, eso no significa que ahí termine el rol de padre. O que, digamos, la sociedad actual entiende que el rol de padre tiene fecha de caducidad. ¿Ya? Eso es lo que entiende la sociedad actual. Hasta cierto punto puede hacerme caso, de aquí para allá más le vale incluso que no me haga caso.
que ella se vaya de la casa, que tenga su profesión, que lo que sea, yo le apoyaré en lo que pueda, pero ella es su vida. Y lo que nos enseña la Biblia es que no, eso está bien para el mundo, pero acá no. Acá el guagua puede tener 40 años, ya puede ser grande, que el papá sigue siendo papá y tiene toda la responsabilidad de seguirle enseñando y seguirle corrigiendo. ¿Me explico? Y aquí no se aplica a él solo mientras vivas en mi casa, cuando te vayas de mi casa y podrás decirlo. Nada, eso, mientras yo de hecho vives aquí, y podrás hacer lo que sea cuando ya no vives aquí. Eso no aplica. Eso está mal dicho aquí. Porque aquí podrás vivir donde quieras, básicamente, ¿no? Vos eres mi hijo, por decirlo, tú eres mi hijo. Y es mi deber el que tú vivas bien. ¿Ya? Y si tú, frente a las correcciones que yo hago, que te toque, delante del Señor y demás, sigues portándote mal, ahí será tu responsabilidad. Pero si no, el que pagaría, el que va a ser responsable de tu mal comportamiento soy yo. No solo vos, además yo. Entonces, fíjense cómo es que está construida la cuestión de paternidad, para que veamos, ¿no? Ahora que de pronto habemos algunas parejas casadas, jóvenes, todo lo demás, y todos los que tengamos hijos en realidad, seamos de la edad que tengamos, hay que pensar eso, la paternidad en realidad es una responsabilidad enorme delante del Señor. Es una responsabilidad que nunca termina, ¿ya? Que terminará cuando nos moramos. Ahí terminará la labor. Si no, fíjense ustedes, y esto para que vean, incluso les contaba que hay una serie ya de que está judíos ortodoxos que justamente me hizo pensar mucho cuando la vi. Es muy interesante porque básicamente, como cualquier serie, plantea situaciones cotidianas, pero que cómo la resuelve la sociedad o una familia judía ultra ortodoxa, de esos que no tienen ni celular, ni casi ni televisión, ni nada, ¿ya? Y el escenario era el siguiente. Era el papá, ¿ya? Que tenía su esposa, ¿ya? Que había muerto, se quedó con su hijo, y tenía una hija que se había casado, pero que vivía en otra ciudad allá en Israel. Y por esas cosas de la vida, el hombre era un poco cascarrabias, ¿ya? El hombre era un poco cascarrabias, y de pronto le llega una notificación de la hija, ¿ya? Que le había, por así decirlo, demandado frente al Sanedrín, a la autoridad de ahí, por lo siguiente, porque no cumplía con su obligación de padre y de abuelo. ¿Qué estaba reclamando ella? No que no les iba a visitar, sino que no les enseñaba la Torá, que no le seguía enseñando la Torá a ella como hija y a sus hijos como nietos. Y eso lo reclamó, y en ese capítulo es bien interesante porque el hombre se pone en apuros de todo más. Entonces él busca un acercamiento, se acerca y quedan en que él vaya unas 2 veces por semana o alguna cosa así para que él se enseñe y cumpla su labor de padre y abuelo. Fíjate, y el hombre ya viejo, ya viejo y todo lo más, y cómo ellos pensaban, cómo ellos piensan. Y eso me hizo pensar un montón de cosas. Y claro, esto se complementa mucho y esto se entiende, mejor dicho, cómo debe ser acá. La labor de padre nunca termina. Y es más, tiene toda la autoridad, por así decirlo, tiene toda la autoridad de corregirle, pero cuando esté mal. Exacto, porque eso es una cosa. Una cosa es corregir cuando evidentemente esté pecando. Otra cosa muy diferente es si es que no tiene el hogar como a mí me gustaría que tenga. Eso es totalmente otra cosa, ¿ya? Porque a veces se confunde. Porque si no, acordémonos, incluso hablando así en términos muy generales y muy rápidos, ¿no? Y lo podemos ver ahora que ya estamos casados y demás. Yo venía de un hogar, mi esposa venía de otro hogar, cada uno con sus costumbres, con sus cosas, con sus mañas, incluso por así decirlo, con sus tejes y manejes, cada uno, que cuando los dos nos juntamos, ya lo que nosotros tenemos aquí no es ni lo uno ni lo otro. Lo que nosotros tenemos aquí, lo que Dios nos permite construir, es algo nuevo, que tiene de ambos y tiene cosas propias. Y por ejemplo, si mis papás vinieran acá y vienen a veces se asombran de alguna cosa que nosotros hacemos. Ya, porque no era común cuando yo vivía allá. Y lo propio los papás de mi esposa. O sea, no es que se asombran de que se sacan de onda de qué está pasando aquí, pero les llama la atención cosas que en su momento no se hacían, ¿ya? O que se hacían, o que se hacen de manera diferente, ¿ya?
Pero eso, por ejemplo, no implica no es razón suficiente para decir, están mal, toca corregirles, y tal. No, ¿ya? Y mucho peor, digamos, mucho menos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con crianza de guaguas. ¿Por qué? Porque en la crianza de guaguas, ahí a quién le corresponde criar al guagua. A los papás, no al abuelo, no al abuelo. Deben ser un fuerte apoyo, pero más bien como una especie de consejo, de consejero, de enseñanza, no de preste le doy haciendo, tampoco de, le estás pegando, o alguna cosa así, y ser una especie de protectores o sobreprotectores de los nietos, tampoco, ¿ya? Entonces hay que saber mucho manejar la labor de padres, precisamente. Y saber manejar mucho en cada una de las etapas, ¿sí? En cada una de las etapas, ¿sí? Eso básicamente. Pero lo que quería decir acá es que nos enseña esto, o lo que más nos devela esto, es que la labor de padres nunca termina. Y que incluso, especialmente si los hijos deliberadamente están pecando y los papás no le ponen un freno, pero propio freno, los responsables son los padres, además de los hijos. También cargan con responsabilidad a los padres. Y tanto más, o sea, y aún más se agrava la situación si es que los hijos de esa persona están en algún cargo de dirigencia, de liderazgo, por así decirlo. Por eso es que fíjense ustedes, ¿se acuerdan ustedes que acá en Tito, en Timoteo, hay lo que normalmente se suele decir, los requisitos para ser pastor? Que no es para ser pastor, es para formar parte de algún liderazgo, de algún servicio en la iglesia, congregación. Uno de los requisitos es que tenga a sus hijos en su gestión. O sea, que los hijos anden bien, ¿ya? Ahora fíjense, eso parece muy inspirado en lo de acá. Elí por eso se desautorizó. Y la consecuencia de Elí fue eso, que venga este varón del Señor, que no se sabe el nombre, y le diga, por cuanto tú no pusiste freno a tus hijos, se acabó tu descendencia. ¿Ya? Básicamente eso, se acabó tu descendencia como sacerdote y demás, y ahorita ya Dios está formando a otro que va a surgir en lugar de, y que van a ser tus hijos o los que sobrevivan de tus hijos, van a salir o van a depender de esta persona. Y lo que está augurando también es que los hijos iban a morir en la guerra. Sí, básicamente eso. Ahora, fíjense ustedes, si nos acordamos, ¿ya? Si nos acordamos de estos requisitos, fíjense ustedes de Timoteo, de Tito, cuando habla que los hijos estén en sujeción es eso. Y vale la pena decirlo para que veamos también cómo debe funcionar esta cosa. Esto, si bien es una tarea, digamos, propia de los papás, de que yo como papá debo estar preocupado y pendiente de que mis hijos anden bien, cuando una persona está en esa situación, es padre, quiero decir, y Dios le ha permitido estar delante, la iglesia también tiene, la congregación, los hermanos, los demás, también tienen la obligación de velar porque eso ande bien. Y si se quiere, de auditar si es que eso no está bien. ¿Por qué? Porque ya les digo, he visto algunos casos y que por así decirlo, se pone la gente o se pone a veces la situación muy exigente, muy estricta al momento del inicio. ¿Ya? Al momento de inicio, de entrar. Yo he visto, por ejemplo, en muchas congregaciones que, digamos así, en la estructura tradicional no se tiene pastor, pero hay 3, 4 candidatos. Entonces van a la Biblia y dicen, bueno, aquí están los requisitos, como se entiende normalmente, ¿no? Y tal. Entonces les pasan por el escáner muy, muy, muy riguroso, ¿no? Este tiene un hijo que, lo siento hermano, para la siguiente, y tal. Pero resulta que a veces ya se relaja la cosa cuando ya la persona es nombrada. Cuando ya tiene el cargo, los requisitos se relajan un poco y ya parece que los hijos pueden ser cualquier cosa y el otro sigue siendo. Y eso no debe ser. Lo que quiero decir es que los requisitos, las cosas que se debe observar para entrar, por así decirlo, para estar adelante, para entrar, tienen que mantenerse. Ya, tienen que mantenerse. No es solo como cuando a veces uno dice, no, a veces hace una cosa como que, bueno, ya pasó. O sea, no es como cuando uno, por ejemplo, como lo que a veces suelen hacer las personas para pasar la revisión vehicular. A veces el carro está con algo malo, le cambian o le prestan, le alquilan la pieza para que pase el carro a la revisión, después sale a prueba de revisión, le cambian de nuevo la pieza que no vale. Ya, entonces, no es así la cosa. El asunto es que no es solo para pasar, para que llegue al cargo y después ya no importa. No, lo que se debe observar es constantemente. Y ahí es donde entra justamente toda la congregación que debe apoyar a él. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, fíjense, aquí lo que estamos hablando en todo caso y en última instancia es de responsabilidades. De quién es la responsabilidad y hasta dónde va. La responsabilidad, fíjense ustedes, del papá va hasta lo último. ¿Ya?
y la responsabilidad, digamos, de los hijos, lo propio, y por último, lo que corresponde a los padres es que cuidar que siempre sus hijos anden bien, de una manera obviamente muy sabia, sin intrometerse en cosas que ya no rayen en eso, pero sí ser muy coherentes, muy prudentes en que sus hijos y guardar que sus hijos anden bien. Así de sencillo. Sí, eso básicamente con esto. Ahora, lo que sí ya con este, digamos, con este anuncio que este varón de Dios le hace a Elí, lo que le está anunciando es que sus hijos van a morir a espada, ¿ya? Porque parecería que aquí se está acabando la línea, ¿no es cierto? Pero en realidad no se acabó. Lo que le está diciendo mayormente es con estos dos hijos, ¿sí? Y que delante de sus hijos, después, o sea, sus nietos, iban a depender de Samuel, es lo que le está diciendo básicamente, ¿sí? Y vamos a ver más adelante en el capítulo 4, cuando ya se captura el arca, ahí mueren finalmente mueren Hofni y Pinhas, mueren los dos hijos de Elí el mismo día, ¿ya? Ahí mueren, precisamente, porque se captura el arca y todo lo demás, mueren ahí ellos. Entonces estamos a un poquito de que se capture el arca y mueran estas personas. Y ahí vamos a ver justamente que aquí, en este contexto, que todavía estamos en el contexto de los jueces, digamos, se ve una vez más lo que veíamos justamente en el libro de los jueces. Un contexto en el que la gente hacía lo que bien le parecía, los sacerdotes hacían lo que bien le parecían, aunque había alguien que tenía más o menos sentido de las cosas, no hacía como debía hacerlo. Y Dios dice, ok, hasta aquí con ellos les ponemos en pausa y ahora voy a levantar a otro que, fíjense lo que dice, no, esté delante de mi ungido. Y fíjense ustedes que Samuel precisamente estuvo delante del ungido del Señor, que básicamente fue en su momento Saúl y después David. ¿Sí? Y que básicamente este es un paso, digamos, un tiempo de transición, ¿ya? Entre los jueces y el reinado, y los reyes, ¿ya? Y básicamente es un proceso todavía más largo de transición entre el rey que no es, o el rey que salió mal, por así decirlo, el rey que no es el propio, y el propio rey que terminará siendo David, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, esto es un capítulo, esta parte, digamos, es como un preámbulo, un conector con el resto de la historia. El siguiente capítulo que Dios mediante veremos la siguiente semana, tiene que ver con lo que se llama el llamado de Samuel. Esta parte bien simpática de que le llama, de que eres tú me estás llamando y todo lo demás. Eso posiblemente, como es corto, posiblemente podamos avanzar también hasta el capítulo 4. Entonces, para la siguiente semana, y si no hay preguntas ahora, podemos ver el capítulo 3 y el capítulo 4. ¿Sí? Que es básicamente esta historia que tiene que ver con esto de la captura del arca y todo lo demás. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos preguntas, comentarios por ahí, y si no, podríamos ir terminando la grabación por ahí. Yo quiero comentarle algo, hermano Josué. Sí, por favor. Ya, cuando yo trabajaba, era tutora también, ¿no? Todos los años me daban pues tutoría. Y cuando teníamos las reuniones con los papitos, eh, yo tocaba el tema de los hijos. A pesar de que yo en mi vida no había escuchado la vida de Ana, había escuchado de Abraham y de Sara, ¿no? Ya, pero de la vida de Ana, que ella pidió la simiente para poder tener un bebé y luego lo retribuyó, se lo devolvió al Señor, ¿no? Entonces yo les decía a los papitos, ustedes tienen la responsabilidad de rendir cuentas con el Señor cuando estén allá arriba, ¿sí? Porque todas las cosas malas que hagan sus hijos, ustedes son los responsables. Y el día que nosotros partamos de esta tierra, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu hijo aquí? ¿Qué hiciste? Yo no sé si yo estaba errada, pero bueno, yo tocaba ese punto así. ¿Qué hizo cada uno de ustedes con sus hijos? ¿Qué han hecho? ¿Sí? Porque los hijos son prestados, no son nuestros. Es verdad que el Señor les dio la vida, nos dio la vida, pero en algún momento dado tenemos que devolver a sus hijos. Y yo les decía así en los papitos muy atentos, uy, porque también les hacía tomar en cuenta el tiempo. Muchos de los papitos trabajan y no se veían con los niños ni en la noche. Entonces imagínense cómo iban creciendo esos jóvenes, ¿sí? Cómo ellos iban madurando sin la presencia de sus padres. Entonces tenía que estar yo ahí,
A mí no me importaba perder unos 10 minutos de mi hora con tal de aconsejarlo a los chicos, a las jóvenes. Siempre les aconsejaba el camino recto, lo correcto que deben de ser aquí en esta vida, porque todos nuestros actos van a ser juzgados el día de mañana. Entonces siempre yo estaba con eso. Y ahora me doy cuenta estudiando a Ana. Mire, qué maravilloso. Me parece una vida muy maravillosa, una historia maravillosa de esta mujer, ¿sí? Y mire cómo usted lo marca, o la Biblia lo marca. Los hijos de Eli y el hijo de Ana, ¿sí? Mire la historia cómo marca, cómo son los hijos de un matrimonio que no se dio en el momento. Esa unión no fue bendecida por el Señor, ¿sí? ¿Cómo salieron esos hijos? Todos desobedientes, pues pisotearon la presencia de sus padres. En cambio, el hijo que pidió a Ana fue todo un ejemplo. Y eso debemos de nosotros retomar. Bueno, yo a esta altura también, yo todavía sigo con mis hijos llamándoles la atención, a mis nietos, trato de encaminarlos en el camino bien, siempre les estoy diciendo lo bueno y lo malo, ¿no? Claro que a veces los niños no escuchan a los papás y en el trabajo pues estamos las profesoras, que algo de lo que uno dice se les queda en la cabeza y en el corazón. Porque usted sabe que nuestra expresión tiene un juego en el cuerpo del ser humano. Entra, es cierto que entra por los oídos, sube a la mea, al cerebro y baja a su corazón las palabras. Así le decía a mis alumnos. Y baja a su corazón y se queda en tu corazón para luego subir nuevamente y poner en práctica lo que se te quedó en tu corazón y en tu mente. ¿Sí? Yo trataba en lo máximo de aconsejar a los chicos, porque venían niños de barrios muy bajos venían. Entonces uno como madre y maestra, y uno siempre ha tenido el papel de segunda madre, ¿no? La maestra siempre ha sido la segunda mamá. Y yo les decía, bien, así me quieran o no me quieran, pero esto es así, ¿sí? Y muchos niños resabiados me decían, siempre usted no es tu mamá, pero yo ahorita soy tu madre y tienes que aceptarme, te guste o no te guste. Pero, y así era. Tengo recuerdos maravillosos y hoy los estoy comparando con esta maravilla que es la palabra del Señor. Ejemplos que nos da, que nos golpea, porque también nos hace dar cuenta que muchas cosas fallamos. Pudimos haber dado más, ¿sí? En su momento dado, pero lamentablemente, pues, hemos dado lo que hemos tenido y lo que hemos podido y lo mejor. Al menos yo he tratado de dar lo mejor de mí. Hasta el momento que yo me encuentro con estos niños, padres de familia, donde me ven se me tiran. De todos los colegios en los cuales yo trabajé, varones mayores que se los ve mayores, las señoritas mayores, físicamente cambiadas, distintas, ellas se botan a saludarme. Entonces esa es la gratificación que uno se lleva como maestro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, por lo menos lo que mi palabra cayó en terreno fértil, ¿no? Y doy muchas gracias a mi Dios. Y me alegro muchísimo cuando yo tengo esos encuentros con estos alumnos, ¿sí? Que lo que uno les habló sí cayó en terreno fértil. Y eso también trato de que mis hijos, mis nietos, sigan eso mismo, ¿no? Aunque a veces no hablamos el mismo idioma en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Porque hay papitos que, bueno, un poco están reacios y los niños enseguidita captan esa situación, ¿no? Y se ponen, ay, mami Dina, pero esto ya me dieron en la escuela. Digo, sí, mijito, te dieron porque en las escuelas católicas dan religión. Pero le digo, pero mijo, vamos viéndolo acá, que está de otra manera. Pero bueno, es una lucha ardua que eso hay que seguir hasta cuando Dios lo permita, ¿no? Gracias, hermano Josué, por escucharme siempre y disculpen, hermanas, por el tiempo que les quito. Muchas gracias, hermano Josué. Mi hermana, sí, más bien es de mucho valor lo que nos comparte, efectivamente. Y digamos, nuestro rol ya como cristianos incluso es precisamente ser
este ejemplo de cómo debe funcionar una familia en la actualidad, porque ya les digo, actualmente es cualquier otra cosa. Yo, de las conversaciones con los almuerzos de los compañeros y demás, se escucha de todo, temas de paternidad, y no falta el que da consejos de cuando sean padres, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la tendencia actual es a déjenles que se desarrollen, déjenles que hagan, déjenles que esto, déjenles que lo otro, es su vida, es no sé qué, que uno tiene que estar ahí o sea, los papás a veces actualmente, ¿no? La idea es que se reduzcan a meros guías, meros tutores, pero que se desarrollen, que por qué le tengo que estar imponiendo religión, creencia, ese equipo de fútbol o lo que sea, que tienen que ya crecer y ellos escogerán lo que sea. No es así. No es así. La Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que nosotros como padres, como mayores, digamos, los que son padres, tienen el deber, la obligación de enseñar por donde corresponde. Y más bien, el que no actúa así es muy responsable delante del Señor. Ojo, hablando dentro de los cristianos, del pueblo de Dios. Y en el mundo que hagan lo que quieran. O sea, los de allá, ya, ¿qué se puede esperar? Pero al menos dentro de nosotros debemos saber que tenemos que cumplir con obligaciones que Dios nos impone, que Dios nos pone, y que más que obligaciones, así de que tenemos, son atribuciones que ya el Señor nos ha dado para cumplirlas con toda solvencia. O sea, que podrá ser complicado en algún momento, pero no es que van a ser cosas imposibles, ¿no? Que son cosas que nos tocará enfrentar, digamos, con la ayuda del Señor, eso sí. Y que eso se constituye en ejemplo a toda la sociedad actual, a toda la sociedad actual, a saber cómo crear un guau. Y creo yo, hablo desde la inexperiencia, digamos, creo yo que la prueba de fuego para cualquier matrimonio, para cualquier hogar, digamos así, es precisamente crear un guau. Crear un guagua que Dios entrega básicamente en blanco, ¿ya? Y de cómo, como bien lo decía nuestra hermana Digna, al final de todo poder decir, y cuando comparezcamos delante del Señor, decir, este guagua que viene en blanco, te lo entrego así, Señor, básicamente, ¿sí? Que básicamente será el objetivo de todos, lo mismo, y no solo con los guaguas, o sea, eso les comentaba, como esposos, a nosotros como padres de familia, esposos, el Señor nos preguntará, ¿y qué hiciste con la esposa? Entonces lo mismo tocará decir, aquí te presento a mi esposa, aquí está. Pero más con los guaguas, las cosas que tuvimos, lo que hicimos, del tiempo, la vida y todo. O sea, no nos olvidemos que nosotros eventualmente también daremos cuentas, no solo de los hijos, de todo en realidad. Y ahí está el asunto. Entonces por eso vale la pena recalcar. Todo es bueno que estemos, e incluso especialmente como consejo de Shabbat. A veces uno como que teniendo 24 horas no sabe qué hacer. A veces, ¿no? A veces falta tiempo y demás, pero es bueno que especialmente en Shabbat hay un momento de reflexión propia, de reflexión individual, en el que nos vayamos con la guía del Señor, evaluando, auditando si se quiere, de tal manera que de Shabbat en Shabbat se vaya cambiando lo que haya que cambiar cada uno de nosotros, todos tenemos que cambiar algo. Entonces es bueno que de Shabbat en Shabbat tengamos un momento en el que cada uno reflexionemos, digamos, qué puedo, en qué fallé esta semana, cómo puedo mejorarlo, mi carácter, alguna mala cara, alguna actitud, cualquier cosa, ¿ya? Es bueno que hagamos ese ejercicio de reflexión personal, y después es bueno incluso que lo hagamos como familia. Es algo que cuesta un poco más, pero es bueno sentarse de pronto con entre esposos, con los hijos, etcétera, a reflexionar en qué estamos fallando, en qué podemos mejorar. Y esos momentos de reflexión, así no de pelea, de cara, tú eres esto, no, sino de reflexión. A ver, somos, aquí no es que tú eres esto y yo soy aquello y tal, no, somos. Entonces, en ese sentido de construcción de familia es bueno que algún rato se sienten las familias a los esposos, los hijos, demás, a hacer una reflexión. Y es bueno, incluso fíjense ustedes que es algo que con mis papás lo hacíamos, y también lo hacemos con mi esposa, que nos sentábamos a veces a decir, a reflexionar. Y entonces mis papás me decían, te equivocaste en esto, en aquello, y también podía decirles, papá, creo que te puede ir mejor así, asado, mamá también, y nos hacíamos una retroalimentación ahí bien bonita, ¿ya? Que a veces, y que salíamos, pero en realidad uno salía enriquecido de ahí, y sin ánimo de pelearse, de verse los peros, las costuras, sino simplemente de procurar el bien, diciéndole, oye, creo que en esto puedes mejorar, en esto te equivocaste, hazlo mejor así, o nos equivocamos, cómo salimos, etcétera. Porque al final eso es, ¿ya?
Es como básicamente lo que se suele hacer o lo que hacen muchos profesores, los buenos profesores cuando después de revisar los trabajos, la retroalimentación. En esta te fue bien, sigue así. En esto te equivocaste, eh, te falló por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Te recomiendo que hagas esto para que ya no te vuelvas a equivocar. Básicamente eso, ese sistema es bueno implementarlo en las familias. Es muy bueno implementarlo en las familias y más que nada que los niños, que los chiquitos, los jóvenes vean eso. Y con eso créanme que incluso se pierde mucho este miedo a la reprimenda, al castigo, al portarse mal o al fracaso incluso, porque ahí se crea un ambiente muy bonito de confianza en donde yo puedo decir, perdón, si me equivoqué, y no se centra en el castigo, en la reprensión, en los golpes, por así decirlo, sino se centra en buscar alternativas bíblicas, si se quiere, para subsanar el error, para mejorar, pues. Exacto, se busca mejorar, se busca no equivocarse, se busca la justicia, y no el castigo, no llego a la casa y te caigo. No se busca eso, se busca que, ok, hay una equivocación de papá, de mamá, del hijo, lo que sea, y lo que se busca es que el error se subsane, el error se supere, y que de eso se aprenda, y que no se vuelva a hacer eso de nuevo. ¿Ya? Eso es lo que es muy bueno. Y fíjense que tener estos ambientes, ya les digo, es muy bueno propiciarlos. Es muy bueno que yo les recomiendo mucho que lo tengamos dentro de la medida de lo posible. Vamos a ver, poco a poco. Es bueno comenzar esto de manera personal. Si de pronto no lo tenemos, es bueno comenzar de manera personal. Que yo, en un tiempo adecuado, en unas circunstancias propicias, me centre en ver cuáles son mis errores, los que Dios me vaya revelando y tomar acciones al respecto. Y después de ello es bueno incluir en familia un espacio, no les digo todos los días, no les digo cada Shabbat, pero de vez en cuando, o sea, de alguna manera periódica, sentarse a hacer una evaluación del hogar, de cómo estamos en finanzas, en administración de cosas, en, no sé, en todo, en estado sentimental, en trabajo, en carga, en todo lo demás. Es bueno sentarse un rato a evaluar la cosa como estamos y decirnos las cosas que podemos mejorar, por así decirlo. Y tener un ambiente así bonito, donde la familia se centra en las falencias que se tiene para superarlas y de cómo se sale y cómo ahí se crea, como les digo, un ambiente muy hermoso en el que no es solo, es que es el error de mi papá, es que es el error de mi esposa, es que ese es el error de mi esposo. No, se deja de ver como eso y se comienza a ver como equipo, es decir, cómo salimos, cómo te ayudamos, cómo me ayudan, cómo salimos adelante. Y así es. Y así se sale, se hacen cuentas, se hacen proyectos, se hacen planes, después de eso se evalúa, y es una dinámica muy bonita de trabajar así en equipo, en mi familia. Créanme que con eso se evita un montón de errores, un montón de cosas, un montón de desconfianzas, de riñas, de envidias, ¿cómo se dice? De rencillas, incluso internas, ya se evita un montón de cosas. Esto que le estoy diciendo puede sonar, y estoy consciente de que puede sonar muy ideológico, muy idealista, quiero decir, muy de sí, eso en su casa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es posible y es bueno que de alguna manera, con la ayuda del Señor, integremos algo así. No les digo al pie de la letra, pero es bueno que de alguna manera siempre se esté uno mismo, comenzando por uno, autoevaluándose, tenga un momento de reflexión. Les hablaba del Shabbat como por ser el momento más bonito para esto, más calmado, que hay tiempo, que se da el espacio, pero eventualmente puede haber otro espacio. Y lo mismo, migrarlo poco a poco a la familia, de tal manera que se va creciendo y no solo se hace un ambiente de cuatro paredes en donde cada cual tiene su cuarto y ya hay que ir a la escuela y hay que ir al otro y se hace una rutina así que a veces no se sabe a dónde se va, sino que ya se sienta, se plantea objetivos de familia, errores de familia y se va saliendo adelante. Esa es la cosa, para que no suceda lo que Eli ya es el sumo de todo lo que salió mal. Ya, es eso. Entonces, para no llegar al extremo de la familia de Eli, de los hijos de Eli, es bueno, ahora que fíjense, tenemos muchos otros conceptos, herramientas bíblicos y demás, pues es bueno que lo hagamos así. ¿De acuerdo? Que procuremos así. Y que cualquier problema que tengamos de familia se pueda solucionar en la familia, principalmente. Porque para eso está. Porque si no, lo que le estaría diciendo aquí también es, acuérdense que si es que no se soluciona en familia, es por un lado vergonzoso que se resuelva afuera,
cuando ya no se puede o alguna cosa así, o sea, cuando el uno es incapaz, que decir, ¿no?, de solucionar el asunto, es raro, es vergonzoso que alguien venga a darle solucionando el problema, por un lado, sí. Y por otro lado, es más complicado que Dios mismo ya tome cartas en el asunto, como en esto, porque significa que ya no hay más, que uno no cumplió la labor. ¿Sí? Entonces, eso básicamente. ¿Sí? Entonces, la cuestión positiva es eso, o sea, es hacer que la familia, que el entorno de hogar, sea un entorno lindo, sea confiable, donde podamos expresarnos de manera tranquila, que no haya reprimendas y que sepamos que cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, más o menos, y que la cuestión no está en castigar el error, en caerle, en recalcarle que se equivocó, ¿no? Que se hizo mal, que cómo va a ser así de inconsciente la persona, o cosas así, de caerle, sino que el asunto es solucionarlo. Solucionarlo, que no se soluciona ni con gritos ni con lágrimas, sino pensando entre todos, viendo cómo hay que hacer, si hay que pedir perdón, si hay que pagar algo, si hay que, no sé, lo que sea, o si es que hay que ahorrar, si es que hay que dejar de gastar en esto, si es que lo que sea. Ya, es eso, si es que hay que adquirir esto, si es que hay que comprar esto, si es que vender lo otro, lo que sea, pero es bueno que se haga en familia. Primero de manera personal, luego entre esposos, ya con los hijos y demás. Es algo que se debe hacer. ¿Ya? Incluso así, como les digo, se van limando asperezas que todos tenemos, ¿ya? Se van limando asperezas y se va teniendo poco a poco un entorno más bonito de convivencia. ¿Okay? Y lo mismo incluso se puede trasladar después a una congregación, etcétera. Es lo mismo. Sentarnos algún rato, evaluar qué hemos hecho en este año, en este tiempo, a dónde vamos, qué hacemos, cómo seguimos, y todo lo demás, porque si no, o sea, se convierte en una rutina. Y ya está, que es lo que a veces pasa en familias, en matrimonios, en hogares y en congregaciones. Y a veces no se sabe a dónde va. Y es bueno a veces sentarse y evaluarse. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, muchas gracias, hermana Digna, a todos los que han participado. Y si no hay alguna otra pregunta, podemos terminar la grabación por hoy. Yo solamente ¿Sí? una cosa, hermano Josuecito, Sí, por favor. escuchando su último comentario y el de la hermana Dina igual, Ujú. y bueno, y todo lo que viene desde el estudio de Samuel, realmente, estaba pensando en el Salmo 90:12, donde dice, enséñanos de tal forma a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y claro, uno a veces lo ve como algo numérico, pero es eso que usted acaba de comentar al final, de sentarse, de hacer una evaluación, de decir en qué nos hemos equivocado, de tener la confianza de compartir y de rectificar, y la humildad de rectificar. Y yo creo que eso es lo lindo y la función de padres, de maestros, de pastores. Yo creo que es tan ardua y tan oportuna para poder compartir todas estas cosas. Y nosotros como pueblo, todos tenemos tanto que dar y es bonito. Y una experiencia bonita que les comparto rapidito es que tuve la oportunidad la semana anterior de hospedar pastores en mi casa y, y ellos son de otra denominación, pero en todo caso me llamó la atención una tarde que ellos estaban súper que apurados y que por favor tienen unos esperitos y unos estaban también con sus esposas y yo digo, ¿y qué tienen que hacer algún deber? Dice, tenemos que llenar una encuesta que nos ha enviado, dice el pastor. Porque les digo, ¿y qué es tan difícil? No, dice, más que difícil, es algo muy honesto. Nos hacen una evaluación a los pastores para saber cómo están las familias. Y me llamó mucho la atención porque ellos van viendo cómo está su esposo, si es el pastor, cómo está su esposa, cómo va la relación. Bueno, les hacen preguntas minuciosas de tal manera que van al centro, al corazón de la familia a ver cómo está. Y algo así importante, los hijos. O sea, ¿qué hacen los hijos? ¿Cómo están los hijos? ¿A qué se dedican? Y todo este tema, porque ellos parten mucho de esto, de que tienen que gobernar bien sus familias y sus hijos para poder estar en un ministerio, porque lo que usted dice es pura verdad. O sea, todos estos requisitos se los llena antes, pero luego que ya están en el lugar se olvidan de esto y esto se ha visto y se ve mucho. Entonces, qué bueno tener este espacio para poder reflexionar
para poder rever nuestra vida primero como personas, como madres, como familia, y también pues para poder ayudar si alguien necesita de nuestra ayuda. Eso, mi hermano Josécito, y muchas gracias. Así es, muchas gracias, hermana Rollita. Y gracias por el testimonio. Así es, bendito Dios. Y la idea es eso, justamente, estarnos evaluando constantemente, como diría el Señor, ver siempre, intentar que no haya vigas en nuestros ojos y no estar fijándonos en lo de afuera. Siempre, siempre, siempre la perspectiva de ser hacia adentro, como veíamos ayer en Marcos. La perspectiva del Señor es siempre hacia adentro. Pueblan de bien, que la gente, la familia, en nuestro caso, ande bien, todo lo demás. Ya lo demás, despuesito. La prioridad siempre va a ser puertas adentro. ¿Sí? Eso. Entonces, dicho eso, creo que podemos terminar, ¿cierto? Bendito Dios.